Damos la bienvenida a la periodista Marta Soto. Ella es experta también en ciencias políticas y es editora de la unidad investigativa de Diario El Tiempo de Bogotá. Es públicamente conocido que el día de hoy la atención se centra en la ciudad de Miami. Hay reacciones del gobierno de Venezuela por la extradición del ciudadano colombiano Alex Saab desde Cabo Verde, luego de una larga batalla legal que se ha dado con respecto a la extradición de este ciudadano, que unos lo presentan como empresario, otros como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Marta, bienvenida. Cabe la pregunta inicial: ¿quién es Alex Saab? Hace un tiempo era un empresario del común que incluso estuvo en su país iniciando unas empresas que le estaban vendiendo comida al régimen de Nicolás Maduro y también viviendas subsidiadas. Y de pronto, hoy se convirtió en una de las piezas más importantes del régimen venezolano. Es un enviado especial para negocios ocultos en Irán, también en Turquía e incluso en Rusia. Y una de las fichas más importantes en ese andamiaje que Estados Unidos califica como corrupto y que podría ayudar a establecer dónde está todo el oro y todo el petróleo y los dólares que han salido de Venezuela en los últimos años y que podrían estar ocultos en diferentes países en donde no solamente Maduro, sino otras fichas del régimen estarían ocultando sus fortunas. Más allá del régimen de Nicolás Maduro, hasta donde se conoce, Alex Saab tuvo relación con los países de este eje que se conformó, los países del denominado socialismo del siglo XXI. ¿Sí? Inició acá con algunos nexos con políticos de, digamos que izquierda colombianos, muy cercano a la ex senadora Piedad Córdoba, que ahora aspira nuevamente a una curul en el Senado de la República Colombiana, pero también empezó a moverse por diferentes hilos y estuvo en Ecuador en una época bastante particular de su país, también estuvo en Venezuela. Sabemos que tiene contactos en Panamá, tiene contactos también en Italia, y bueno, todo el andamiaje de todas sus empresas pasan incluso por Hong Kong y por Emiratos Árabes. El señor empezó a moverse por el tema de los contratos con el régimen y terminó siendo un enviado especial de Nicolás Maduro en diferentes temas. Incluso ahora se está investigando si es una pieza fundamental en la adquisición de misiles que hoy están en el vecino país. Lo que nos has dicho, Marta, hasta aquí ya es muy grave, pero en lo global, en todo lo que se habla, se dice que es mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Por qué este caso causa y va a causar mucho revuelo en Latinoamérica? Bueno, porque digamos que en este momento Alex Saab tiene dos caminos. Uno es ir a juicio y afrontar una condena de cerca de 30 años por una mega operación de lavado de activos cercana a los 350 millones de dólares que están vinculados precisamente a esos contratos con el régimen de Nicolás Maduro, con las famosas cajas CLAP, las cajas subsidiadas y también con las casas subsidiadas. Pero hay otros indictments satélite que están adelantándose, que adelantan agentes del FBI y de la DEA, que le pueden, digamos que complicar, además de este escenario que ya per se es complicado y tiene que ver precisamente con esos vínculos del régimen de Nicolás Maduro en el Medio Oriente y con Rusia, con China incluso y también con Irán. Entonces aquí él tiene dos escenarios, o enfrenta una alta condena porque ya está comprobado que ninguno de los, digamos que las estrategias legales que sus cuatro pools de abogados ha presentado han servido para evitar su extradición, o negocia, que ahora tendremos que ver qué puede pasar en ese terreno de la negociación. El tiempo ha contado en diferentes oportunidades que ya él había enviado algunos mensajes en el pasado planteando ese escenario de una negociación, pero creo que la tiene difícil. ¿Cómo observaste tú que sigues este tema, este caso tan complicado del gobierno venezolano, su relación con Alex Saab, las declaraciones de la esposa de Alex Saab el día de ayer leyendo una carta en la cual ella, Camila Fabri, señalaba que, citando a su esposo, lo que más le molesta a Estados Unidos es que él jamás se doblegará, dando la idea de que no colaborará en esta investigación?
Gustavo, yo creo que uno no puede entrar al terreno de las especulaciones, pero sí puede analizar. Entonces, si usted escucha, por ejemplo, las declaraciones explosivas de Nicolás Maduro, donde decía que había sido sacado sorpresivamente de la cárcel de la isla de Sal en Cabo Verde, Ha hablado que hasta de un había sido, secuestro, Maduro. de acuerdo, que había sido obligado a subir a un avión del Departamento de Justicia en donde lo habían golpeado, que estaba siendo torturado y que ahora estaba en una celda. Yo me pregunto, ¿a qué hora escribió la carta? Yo creo que es válido hacer esa reflexión. Además, también es que es muy importante saber que efectivamente Camila Fabri lloraba por su esposo, pero también hay que mirar, ella estaba en Moscú, el periódico El Tiempo reveló en exclusiva en diciembre pasado que había sido movida finalmente de Caracas a Moscú porque ella quería salir de Caracas, e incluso una de sus hermanas la estuvo acompañando y le habían impedido salir hacia Italia a tener uno de sus hijos, estaba embarazada. Ella había logrado viajar a Moscú, pero sorpresivamente apareció después en Cuba tramitando unas visas para visitar a Alex Saab y ahora está en Caracas. Yo creo que la esposa de Saab en Caracas le complica a él mucho más su escenario. En estos temas de geopolítica, siempre de acuerdo con el punto de vista que se vean las cosas, hay buenos y villanos. Para poner un parangón, recordemos el caso Assange, que aún se encuentra totalmente vigente. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha actuado en este caso, actuaciones controvertidas de los distintos sectores. Últimamente, la cadena Al Jazeera denunciaba un intento o un plan que existía incluso para asesinarlo mientras estaba en la embajada ecuatoriana allá en Londres. Vale la pena, por tanto, también analizar lo que dicen desde el otro lado. En este caso, en el caso del empresario o del testaferro Saab, desde los Estados Unidos se tiene su versión, pero este empresario, entendemos, está siendo defendido por un ex juez que llegó a alcanzar un enorme prestigio, que ha tenido luego actuaciones muy controversiales por el tipo de defensas que ha realizado. Justamente nos referimos a Baltasar Garzón, este ex juez español muy activo en la defensa de este tipo de casos con una clara carga política. Ha señalado que las acusaciones presentadas por Estados Unidos están claramente motivadas políticamente y dice él que representan uno de los ejemplos más atroces de extralimitaciones jurisdiccionales, incluyendo en esto esta deportación. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo quiero decirte que esta lección que nos dio Cabo Verde nos deja ver en claro que una cosa es la vertiente judicial y otra es la política. Si realmente hubiera existido una presión de Estados Unidos en el caso Saab, tal vez lo hubieran extraditado el 13 de junio del 2020, un día después de que lo capturaran. Así sucede en Colombia, en donde digamos que las relaciones y el flujo de extradiciones son prácticamente automáticas. En cambio, Cabo Verde se tomó 491 días para garantizar precisamente y desmontar esos comentarios porque se le respetó el debido proceso. Hubo decisiones del Tribunal de Apelaciones, hubo decisión de la Corte Suprema y hubo una decisión final del Constitucional, con más de 4 habeas corpus, con una cantidad de mecanismos que ellos activaron. Así que creo que Cabo Verde se blindó judicialmente. Y también es claro para quienes conocen el sistema judicial de Estados Unidos que una cosa es lo político y otra cosa es lo judicial. Inicialmente ellos decían que Trump había convertido el caso Saab en un tema político en elecciones. Después dijeron que era una obsesión contra Maduro. Ahora un juez es quien tendrá que decidir si la evidencia, esto es con base en evidencia, que hay en contra de Saab es suficiente para condenarlo inicialmente en el caso de lavado de activos, posteriormente en otros expedientes que se están desarrollando. Baltasar Garzón, perdón, considerado en algún momento como un defensor de los derechos humanos en el mundo, y esto se ha hecho evidente a través de la forma en que venía manejando la defensa de Saab, ha hecho abstracción, sin embargo, de las decenas de muertos ocurridos en las manifestaciones del 2017 en Venezuela, de los centenares de venezolanos detenidos arbitrariamente, torturados, que fueran materia
incluso de investigación y de denuncia de la comisionada, alta comisionada de los derechos humanos, la expresidenta de Chile, Bachelet. Aquí, si quisiéramos preguntarte, yo sé que a veces es difícil realizar un juicio de valor, pero ¿cómo miras tú la actuación de Baltasar Garzón? Pues mira, es respetable y es, digamos que un derecho que tenía Alex Saab. No solamente fue Baltasar Garzón, sino varias oficinas de abogados, una de esas en el Reino Unido, otras más, unos expertos, incluso uno que había trabajado, creo que en la Interpol, también de Cabo Verde. Ellos tuvieron varias oficinas satélite y mira, están facturando. Y entonces esto no se hace, si bien él tiene alguna causa por la defensa de los derechos humanos, esto también es un tema de facturación. Ellos han presentado todo tipo de mecanismos legales para evitar la extradición, para insistir en que se trata de un diplomático que tiene inmunidad y que por tanto no podía haber sido capturado ese 12 de junio de 2020 en Cabo Verde. Entonces yo creo que él está activando todo lo que puede activar. Y que creo que se tiene que respetar, porque el debido proceso hay que respetarlo y SAP tiene derecho a su defensa. Ya ir más allá, también podemos entrar a hablar lo que ha dicho Hugo el Pollo Carvajal, en donde aseguró que varios españoles recibieron dinero del régimen y está ofreciendo información al respecto. Yo creo que eso es otro tema que hay que abordar. Por ahora ya no está el señor Baltasar Garzón ni ninguno de los otros abogados como Pinto en la jurisdicción de Estados Unidos. Ahora tiene un nuevo abogado que tiene oficina en Washington y que será quien tendrá que tratar, como lo van a hacer, de pedir la libertad de Saab, insistiendo en que se trata de un diplomático que tiene ciertas prerrogativas, o si no, ir a juicio. Yo creo que ya la parte de Garzón llegó hasta acá. Cuéntanos algo, Marta, un poco de tu entorno profesional y personal. ¿Cómo desenvuelven ustedes desde Colombia el trabajo en Venezuela? ¿Cómo hacer el seguimiento de lo que sucede en el país vecino cuando entendemos el país nos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela? Lo que sí sabemos, entre otras cosas, con respecto al caso Saab, es que hay varios periodistas venezolanos perseguidos por haber informado o dado su punto de vista sobre este tema. Bueno, si bien la frontera está cerrada y las relaciones están rotas, periodísticamente tenemos mucha información, fluye muchísima información por diferentes canales. Allá hay una prensa fuerte, por fortuna aún, en Colombia muchísimo más. Y por supuesto tenemos intercambio de información, por supuesto tenemos información que viene hacia allá. Hay mucha gente que está entregando información valiosa sobre el tema. Nosotros tenemos un equipo que investiga, que tiene acceso a bases de datos, que pudimos rastrear transacciones hasta Hong Kong. Entonces, digamos que hay muchos mecanismos que nos han ayudado a construir y a decir sin lugar a dudas que el tiempo ha liderado toda esta investigación en torno a Alex Saab desde el minuto cero, cuando empezó a moverse. Nosotros empezamos desde cuando en Ecuador, ustedes también y la justicia ecuatoriana empezó a investigar quién era ese poderoso colombiano que estaba firmando importantes contratos con el régimen de Maduro. Así que puede que haya fronteras cerradas, pero la prueba de que tú y yo estemos hablando en este momento deja entrever que hay muchos mecanismos para saber cómo se mueve el mundo. Hay rastro de las transacciones. Yo creo que los Pandora Papers son una prueba de que nada se puede ocultar. Entonces yo creo que esos diferentes flujos de información han permitido que no solamente el periódico El Tiempo, sino también otros medios colombianos y también otros medios del exterior hayamos podido poner la lupa y conseguir información valiosa. Y yo creo que inicialmente, aunque algunos decían que no, que Saab no era tan importante, que estábamos subiéndole mucho el perfil, que los medios de comunicación lo estábamos subestimando, la reacción feroz que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro prueba la importancia que tiene Alex Saab en el andamiaje de Venezuela en este momento. Aterricemos por unos momentos en Ecuador en un tema de cercanía. La presencia de Alex Saab, sí, se la notó en Ecuador, pero no ha sido realmente un tema de primera plana. ¿Qué nos puedes comentar dentro de tus investigaciones? ¿Qué conoces tú, Marta, sobre qué hacía el señor Saab aquí en Ecuador?
Pues mira, ese es un punto de oro. Yo creo que sería hora de que la prensa ecuatoriana empezara a desempolvar ese expediente, porque ese fue el punto de partida para mirar cuáles eran los contratos que tenía Alex Saab en el tema de las casas subsidiadas, que hoy se convierten en uno de los filones de las investigaciones de los agentes federales. Incluso allá, extrañamente, el caso se cerró, pero ustedes pudieron avanzar muchísimo. Nosotros nos alcanzamos a encontrar varias piezas procesales súper claves de cómo empezaron a sacar dinero y flujos de capital muy importantes basados en el tema de las casas subsidiadas. Ujú. Allá no fue tanto como en México el tema de las CLAP y aquí en Colombia también el tema de las CLAP o en Turquía o en Hong Kong, en donde se movieron con ese tipo de contratos, sino que en su país la parte más importante, la piedra angular de la investigación fue sin lugar a dudas el tema de las casas subsidiadas. Curiosamente, llegó hasta cierto punto y por diferentes motivos que ustedes pueden entrar a investigar, no prosperó, pero es Ya. una pieza Sí, procesal sí, si muy nos cuentas importante. un poquito más de esto, por lo menos personalmente no conocía este tema de las casas subsidiadas. Lo que sabía era que Alex Saab se lo considera como un empresario que hizo mucho trabajo empresarial relacionado con el oro y por allí venía un tema de obscuridad con el país. Pero, ¿qué es esto de las casas subsidiadas? Bueno, hay dos tipos de contratos iniciales que son los que tienen que ver con el indictment que se le está siguiendo en este momento y que hoy a la 1 de la tarde lo van a presentar para que le hagan cargos. Están todos los contratos con Venezuela de las cajas CLAP, que son las cajas de alimentos que se llevan a Venezuela y se reparten entre las personas de menos recursos. Mm. Y la otra era la construcción de casas también para este perfil de ciudadanos. Y para ello, Alex Saab tenía una empresa aquí en Colombia que replicó, gemeleó, clonó en Quito con un nombre muy similar, en donde movió todas las importaciones para poder construir esas casas en Venezuela. Esto se inició en el gobierno de Hugo Chávez y después también trascendió el de Nicolás Maduro, y a través de esas empresas y esas filiales hacían las importaciones de material, incluso con empresas de renombre y empresas legales para poder hacer esas casas. Y en ese flujo de capitales y en esas importaciones apareció en el mapa Ecuador. Se sospecha en estos casos lavado de dinero. Se sospecha también en estos casos, te preguntamos, el uso de este famoso, entre comillas, sistema Sucre que se empezó a utilizar entre los países bolivarianos. Pues digamos que eso es lo que se tiene que entrar a establecer, y ahora cuando empiecen a destaparse las evidencias con las que la Fiscalía de Estados Unidos tiene que respaldar la solicitud de extradición, entonces vamos a empezar a ver cómo encaja ese capítulo ecuatoriano en toda esta trama de Alex Saab. ¿Sospechas tú, Marta, que esto va a traer consecuencias para los gobiernos, ahora ex gobiernos de los países de este eje del socialismo del siglo XXI? Pues yo creo que no tanto para los gobiernos como sí para protagonistas Ujú. de esos gobiernos, no solamente en el tema estatal, sino también en el tema empresarial. Aquí en Colombia nosotros tenemos identificados algunos políticos y algunos empresarios que estuvieron orbitando en torno a SAP y que le permitieron ascender rápidamente hasta convertirse un poderoso, un todopoderoso en Venezuela. Y yo creo que ese mismo ejercicio hay que hacerlo en los países por donde pasó. Y sobre el tema del comercio del oro, comercio irregular del oro, que algo se ha escrito e investigado también en Ecuador. Dentro de tus investigaciones ha salido a flote algo relacionado con esto. Claro que sí, nosotros hemos contado cómo en un sector de Venezuela que se llama el Triángulo de Oro, en donde también confluyen guerrillas colombianas, incluso acuérdate, y quiero preferiblemente omitir el nombre, pero hace 24 horas estalló un escándalo en España porque decían que un expresidente tenía una mina de oro en Venezuela. Entonces, digamos que ese flujo del metal ha vinculado
por el lado colombiano a las disidencias y a la guerrilla, por el lado español, algunos poderosos que salen a negar y a decir que eso es absurdo, pero también por otros países en donde se mueve ese oro de manera ilegal. De hecho, aseguran que Alex Saab sacó muchos lingotes hacia Irán y hacia Turquía. Entonces, ese es otro capítulo pendiente de esta historia. No es solamente las cajas CLAP, no son solamente las cajas subsidiadas, es un tema de seguridad regional. Y en eso yo creo que Estados Unidos lo tiene muy claro. Hoy el periódico El Tiempo cuenta cómo uno de los nuevos filones que se está indagando tiene que ver con la compra de misiles, porque me decía uno de los investigadores que pues es obvio que Saab no iba solamente a negociar alimentos y a negociar gasolina a Irán. Lo cierto es que este caso de Alex Saab y la comparecencia que tendrá lugar este lunes es solamente la punta del ovillo, un importante caso que recién empieza. Sin lugar a dudas, alguien creía que la extradición era el epílogo, pero viene la segunda temporada. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Marta. Gustavo, para mí es un placer. Muchas gracias. Marta Soto es periodista, experta en ciencias políticas, editora de la Unidad de Investigación del diario El Tiempo de Bogotá.